Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama Evelyn, del escritor James Joyce, y está dentro del libro de Dublineses. Dublineses es un libro de cuentos del autor, tiene 15 cuentos, que fue publicado en 1914. Y tratan acerca de Dublín, de la ciudad de Dublín de Irlanda, que es donde es James Joyce, y cada cuento trata de distintas edades y distintos temas, ¿no? Bueno, entonces Evelyn va a tratar de justamente esta chica que se llama Evelyn, que es una chica de 19 años. En- bueno, ya vamos con hablar del cuento en sí. Bueno, es un cuento que está en tercera persona. Alguien te va a contar en tercera persona la vida de Evelyn. Bueno, como comenté, va a suceder en Irlanda. Entonces, Evelyn, bueno, va a contar la historia de Evelyn, que es una muchacha de 19 años, que ha vivido en esa casa, tenía su papá, su mamá, sus hermanos, pero con el tiempo su mamá murió, un hermano de ella también murió, y se queda con su padre. Y otro hermano bueno, es mayor y trabaja en otras cosas. Entonces, ella trabaja en una tienda y trabaja para ayudar a su papá, y odia su trabajo en esa tienda y además su papá dice que la trata mal, ¿no? Que siempre fue como que, el mismo libro dice como que malo. eh, Dice, por ejemplo, antes, en esa época, no era tan malo entonces, ¿no? Cuando mamá vivía. Pero una vez que muere su mamá, el padre se vuelve muy malo. Con ella misma la trata muy mal y ella no se siente a gusto ahí. Entonces, ya Evelyn, con 19 años, conoce a un hombre que se llama Frank, que es un marinero, y ahí está, de alguna manera, eh, una manera de poder irse de esa casa donde está su padre enojado, malhumorado, y ella puede irse, formar su propia familia y ser feliz, ¿no? Entonces, es la idea del cuento. Ella por fin irse y ser feliz con este hombre Frank, que es un marinero, que Frank dice, vámonos a Buenos Aires, que ahí tengo una casa, y vámonos a vivir ahí. Y ella dice que sí, ¿no? Entonces, pero mientras pasa el cuento, ella empieza a pensar, y me tengo que ir realmente, qué dirán los demás, y sobre todo le da miedo el cambio, ¿no? Tiene mucho miedo al cambio, porque por más que no viva bien en la casa de su papá, es algo seguro, es algo que conoce, tiene comida, alimentación, un trabajo. Irse con Frank sería irse a la aventura, a cosas que no conoce. Es lo que le da miedo. Y otro argumento importante para no querer irse es, dice, la promesa hecha a su madre, la de atender la casa mientras pudiera, ¿no? Es decir, su mamá muere y le dice como, atiende la casa cuando yo muera, ¿no? Atiende la casa mientras puedas. Quiere decir, eh, enfocarse en su papá, en sus hermanos. Y por eso ella también duda en irse para no dejar a su padre solo. Entonces, bueno, el cuento tiene esa disyuntiva de me voy a hacer una vida feliz con Frank, que es alguien que ama, aunque puede ser una vida feliz en otro lado, pero está la incertidumbre de que no conozco esa vida, de repente no es feliz. Por otro lado, vive en una casa desde siempre con su padre y su familia, pero es una casa en la que no es feliz porque su papá es malo y con ella en general, ¿no? Y ahí trabaja en una cosa que no le gusta, una tienda que no le gusta. Entonces, no soy feliz, pero conozco esto. Bueno, al final ella decide supuestamente ir, se va al puerto y todo, y Frank pasa y le dice vámonos, y ella le rechaza y no va, ¿no? Y Frank se va solo. Entonces es como que al final elige quedarse, ¿no? Y bueno, el tema sería ese, ¿no? El tema es no querer cambiar, es no querer, bueno, estás en algo seguro y te prefieres quedar ahí. Por más que eso seguro no sea quizás tan bueno, tan cómodo, eh, para ella es mucho más conocido, ¿no? Uno siempre a veces queda en lo conocido, cuando realmente no la pasas bien, ¿no? Ella no la estaba pasando bien en esa casa con ese padre tan tirano y podía haber sido más feliz con Frank porque se escribe, ¿no? Se escribe que era un buen hombre. Bueno, también nos habla un poco del padre que habla mal de Frank, ¿no? Dice, no, no te metas con los marineros, ¿no? Y por eso su papá no le gustaba tampoco que ella estuviera con Frank y se lo decía, ¿no? Que los marineros no eran buena pareja, ¿no? Entonces su padre siempre odió a este marinero y también en parte porque el padre no le conviene que ella se vaya, ¿no? Porque ella trabajaba, lo cuidaba a él, traía plata, entonces también podía que haya dicho eso para quedarse con su hija ahí. Pero como dije, era muy malo con su hija y también fue con sus otros hijos, porque también tenía otros hijos.
Luego también algo que sucede es que, claro, vemos que el padre es malo y todo, pero las personas siguen matices. Entonces dice, claro, mi padre es malo y todo, pero recuerdo que alguna vez, por ejemplo, dice, eh, a veces se portaba muy bien, no hacía mucho, una vez que ella debió permanecer en cama durante el día, él había leído en voz alta una historia de fantasmas y le había preparado tostadas sobre el fuego. Otro día, cuando su madre vivía, fueron a merendar a la colina. Recordaba a su padre poniéndose el sombrero de la madre para hacer reír a los niños. Entonces ahí vemos el matiz del padre, ¿no? Dice, mi padre es malo y todo, pero alguna vez nos llevó a acampar, alguna vez me leyó un cuento y me dio una tostada cuando yo estaba enferma. Entonces, eh, quizás es una manera de justificarse para no irse, ¿no? Pero eso no está bien realmente, porque uno puede decir, sí, esa persona fue buena en este momento, pero en general él se portaba mal con ella, ¿no? Entonces, quizás ya si uno quiere analizarlo o verlo mejor para esa chica Evelyn, era que tenía que irse con ese joven, hacer su propia vida, descubrir y no a quedarse, ¿no? Porque irse es descubrir un nuevo mundo, por más que no lo conozca, era descubrir, era trabajar en otra cosa, conocer a alguien, si no funcionaba irse con otra persona o sola, pero salir de ahí, ¿no? Lo que no pudo ella es salir de ese mundo conocido, ¿no? Que es lo que plantea el cuento. Luego algo más, la ciudad lo vemos como un lugar, Dublinés en este cuento en general es como de clase media, ¿no? El padre es clase media, habla un poco también de temas religiosos, su hijo trabajaba en una iglesia, pintaba una iglesia, y siempre en los cuentos de él, de James Joyce también hay ese tema, ¿no? Bueno, y así acaba el cuento. Es un buen cuento, el que más me gusta de este libro, pero claro, es un buen libro que recomiendo mucho de Dublinese, y es muy diferente, según yo lo que leo, Dublineses por ejemplo, Ulises, ¿no? Que Ulises es la obra quizás más difícil que se le considera de la literatura universal, pero yo lo he leído, es muy bueno, es una obra moderna, ¿no? De la literatura moderna se podría considerar y que tiene bastantes innovaciones. En el caso de los cuentos de dublineses, son un poco más fáciles de leer, son más realistas, ¿no? Bueno, el otro también es realista, pero hay muchos recursos como el diálogo interno, el monólogo interior, juega mucho con personajes distintos, ¿no? Acá es un poco más sencillo de leer, aunque sí hay, por ejemplo, ciertos significados y cierta profundidad, lo que le hace generar un buen libro de cuentos. Es uno de los mejores libros de cuentos y como mencioné, me parece bueno, mi cuento favorito de Dublineses. Bueno, hasta acá el video, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda pueden dejármela abajo, alguna pregunta, comentario. Si les gustó, denle like, suscríbanse, muchas gracias.